Al final del arco iris, de los archivos privados de Napoleón Hill, segunda parte. El séptimo momento crítico. En mi clímax voy a evaluar la suma total de todo lo que he aprendido de cada uno de los 7 hitos importantes de mi vida. Pero primero permíteme describir el séptimo y último de estos momentos críticos. Para hacerlo, debo remontarme un año atrás a esa fecha memorable, el 11 de noviembre de 1918. Como todo el mundo sabe, fue el día del armisticio. Como la mayoría de las personas, ese día me embriagué de entusiasmo y alegría, en la misma forma en que cualquier hombre se hubiera podido embriagar tomando vino. Prácticamente estaba yo sin un centavo, pero me alegró saber que la matanza había terminado y la razón estaba a punto de extender una vez más sus benéficas alas sobre la tierra. La guerra había acabado con mi escuela, pues si nuestros muchachos no hubieran sido reclutados para la guerra, mis ingresos habrían ascendido a más de $15,000 al año. Estaba yo tan lejos del final de mi arco iris como lo había estado en ese día memorable. Hacía más de 20 años, cuando me quedé en la entrada de la mina de carbón donde trabajaba y reflexionaba sobre lo que me había dicho ese amable anciano la noche anterior. Pude entender que había un profundo abismo entre mi persona y cualquier logro, aparte de trabajar en las minas. Pero pude volver a ser feliz. Luego ese pensamiento vagabundo entró a mi mente y de nuevo me impulsó a preguntarme si no había yo estado buscando el tipo equivocado de recompensa al final de mi arco iris. Me senté frente a mi máquina de escribir sin tener nada especial en la mente. Para mi asombro, mis manos empezaron a tocar una sinfonía rítmica sobre las teclas de la máquina de escribir. Nunca antes había yo escrito tan rápido ni con tanta facilidad. No pensé en lo que estaba escribiendo, solo escribí y seguí escribiendo. Cuando terminé, tenía un texto de 5 páginas y por lo que he podido determinar, ese texto se escribió sin un pensamiento organizado de mi parte. Era un editorial a partir del cual nació mi primera revista, La Regla de Oro de Hill. Llevé este editorial a un hombre rico y se lo leí. Antes de llegar al último renglón, él ya me había prometido financiar mi revista. Fue en esta forma relativamente dramática en la que empezó a expresarse y a hacerse realidad un deseo que había estado latente en mi mente durante casi 20 años. Fue la misma idea que tuve en mente cuando hice la afirmación que hizo que 20 años antes aquel caballero anciano pusiera su mano en mi hombro e hiciera ese afortunado comentario, que se basaba en la idea de que la regla de oro debería ser el espíritu que guiara a todas las relaciones humanas. Toda mi vida había deseado ser el editor de un periódico. Hacía más de 30 años, cuando era niño, solía echar a andar la máquina de imprenta de mi padre, que publicaba un periódico pequeño, y llegué a amar el olor a la tinta de las impresiones. Tal vez ese deseo estaba creciendo a nivel subconsciente hasta que finalmente tuvo que explotar y entrar en acción. O tal vez desarrollo no tenía yo nada que ver. O tal vez había otro plan sobre el cual yo no tenía control y con cuyo desarrollo no tenía yo nada que ver. Pero me impulsó a seguir adelante, sin permitirme jamás un momento de descanso en ninguna otra línea de trabajo, hasta que empecé con mi primera revista. Podemos dejar este concepto así por el momento. El hecho importante al que deseo dirigir tu atención es que encontré mi lugar en el mundo de trabajo y eso hizo que me sintiera muy feliz. Por extraño que parezca, entré a este trabajo que constituía mi última etapa en el largo sendero que había yo recorrido buscando el final de mi arco iris, sin pensar jamás en encontrar una olla de oro. Por primera vez en mi vida parecía sentir que había algo más que debería buscarse en la vida y que era más valioso que el oro. Por lo tanto, asumí mi primer trabajo editorial con un solo pensamiento en mente. Y quiero hacer una pausa mientras reflexionas sobre este pensamiento. Y ese pensamiento era entregar al mundo el mejor servicio del que yo era capaz.
La revista prosperó desde el principio. En menos de 6 meses se estaba leyendo en todos los países de habla inglesa del mundo. Recibí reconocimientos de todas partes del mundo, lo que hizo posible que en 1920 hiciera yo una gira para dar conferencias visitando todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Esta gira fue en sí un verdadero proceso educativo porque me puso en un contacto muy cercano con personas de todas las profesiones y condiciones sociales en todas partes del país y me dio la oportunidad de estudiar sus necesidades, sus deseos y sus emociones. En los primeros 6 momentos críticos e importantes de mi vida había yo tenido tantos enemigos como tenía amigos. Ahora estaba ocurriendo algo extraño. Empezando con mi primer trabajo editorial, empecé a tener miles de amigos. Hoy en día cuento con el respaldo de más de 100,000 personas porque creen en mi mensaje. ¿Qué fue lo que produjo este cambio? Si entiendes la ley de la atracción, podrás responder a esta pregunta, porque sabes que las cosas afines se atraen y que un hombre atrae amigos o enemigos según sea la naturaleza de los pensamientos que dominan su mente. Uno no puede asumir una actitud beligerante hacia la vida y esperar despertar en otros algo que no sean actitudes beligerantes. Cuando empecé a dar a conocer la regla de oro en mi primera revista, empecé a vivirla en la medida de mis posibilidades. Existe una gran diferencia entre simplemente creer en la regla de oro y en realidad practicarla en acciones concretas, una verdad que aprendí cuando empecé mi primera revista. El hecho de comprender esto me llevó en forma abrupta a comprender un principio que ahora impregna cada pensamiento que se alberga en mi mente permanentemente y domina cada acto que realizo en todo lo humanamente posible. Y ese pensamiento es precisamente el que estableció el Maestro en el Sermón de la Montaña, cuando nos dijo que hiciéramos a otros lo que quisiéramos que otros nos hicieran a nosotros. A lo largo de los últimos 3 años, desde que empecé a mandar vibraciones de pensamiento relacionadas con la regla de oro a cientos de miles de personas, estas ondas de pensamiento se han multiplicado al ir y venir y me han traído una abundancia de buena voluntad por parte de aquellos a quienes llega mi mensaje. El hombre recoge lo que siembra. He estado sembrando las semillas de la bondad, he estado plantando pensamientos constructivos donde antes había pensamientos destructivos. He estado ayudando a las personas a ver lo absurdo que es luchar entre ellas y lo valioso que es esforzarse y cooperar. En esta forma he podido llenar y revitalizar mi alma con estos pensamientos que me han dominado y ellos, a su vez, han llegado a ser un imán que ha atraído a mí la cooperación y la buena voluntad de miles de personas que han estado en armonía con estos pensamientos. Me estaba acercando al final de mi arco iris a toda velocidad por séptima y última vez. Parecía que todos los caminos que llevan al fracaso estaban cerrados. Lentamente, mis enemigos se habían ido transformando en amigos y estaba ganando miles de nuevos amigos. Pero había una prueba final a la que debía someterme. La mano invisible no reparte sus valiosas joyas del conocimiento sin cobrar un precio. Tampoco eleva a los hombres a posiciones de responsabilidad, ni crea hombres de éxito sin poner a prueba el metal del que están hechos. Este proceso de prueba normalmente ocurre cuando los hombres menos se lo esperan, y en esa forma los encuentra desprevenidos, y no les da una oportunidad para mostrar otra cosa, excepto su verdadera personalidad. Cuando llegó el momento de mi prueba, yo no lo esperaba ni estaba preparado para él, debido principalmente, supongo, a que solo me había yo protegido con dispositivos de fabricación humana. Confié demasiado en mí mismo y no confié lo suficiente en la mano invisible. No llegué a un término medio adecuado mediante el cual tener suficiente, pero no demasiada, confianza en mí mismo. Por consiguiente, mi último momento crítico, y el más difícil, me produjo mucho pesar que podría haber evitado si mis conocimientos sobre los sucesos humanos y sobre el poder que los controla hubieran tenido un mejor equilibrio. Como he dicho, me estaba acercando al final de mi arco iris con la firme creencia de que nada en el mundo podría impedirme llegar a él y reclamar mi olla de oro y todo lo demás que podría esperar alguien que había buscado con éxito
esta gran recompensa. Recibí el impacto como un relámpago que cae de un cielo sin nubes. Había pasado lo imposible. Mi primera revista, La Regla de Oro de Gil, no solo me fue arrebatada de las manos de la noche a la mañana, sino que su influencia, que yo había construido, se convirtió temporalmente en un arma para derrotarme. Una vez más, el hombre me había fallado y tuve pensamientos poco amables sobre el hombre. Fue un golpe tan salvaje para mí llegar a comprender que la regla de oro no era verdad. Una regla que no solo había yo predicado a miles de personas en las páginas de mi revista y a cientos de miles de personas mediante contactos personales, sino una regla que también me había esforzado al máximo por vivir. Este fue el momento supremo de la prueba. Había sido mi experiencia una prueba de que los principios que yo más amaba eran falsos y solo había sido una especie de engaño con el que se tropiezan las personas ignorantes. ¿O estaba yo a punto de aprender una gran lección que establecería la verdad y la solidez de estos principios para el resto de mi vida natural y tal vez para toda la eternidad? Esas fueron las preguntas que pasaron por mi mente. No las respondí con rapidez. No podía hacerlo. Estaba tan impactado que simplemente tuve que detenerme y recuperar el aliento. Yo había estado predicando que uno no podía robarle a otro hombre una idea, sus planes, sus bienes y sus mercancías, y aún así prosperar. Mi experiencia parecía demostrar que todo lo que yo había escrito y dicho sobre este tema era mentira, pues los hombres que se robaron la idea que mi corazón y mi cerebro habían gestado, no solo parecía estar prosperando con ella, sino que de hecho la estaban usando como un medio para evitar que yo realizara mis planes de entregar servicios a nivel mundial por el bien de la humanidad. Pasaron meses y yo todavía no podía asumir el control del timón de mi vida. Me habían derrocado, me habían arrebatado mi revista y mis amigos parecían verme como una especie de héroe caído. Algunos decían que yo resurgiría con más fuerza y más altura debido a esta experiencia. Otros decían que estaba yo acabado. Los comentarios iban y venían, pero yo seguía ahí de pie observando todo con asombro. Me sentía como si estuviera en medio de una pesadilla y supiera lo que sucedía a su alrededor, pero no pudiera despertar y ni siquiera pudiera mover un dedo. Literalmente estaba experimentando una pesadilla que parecía tenerme atrapado en sus garras, aunque estaba completamente despierto. Mi valor había desaparecido, mi fe en la humanidad se había desvanecido, mi amor por la humanidad se estaba debilitando. Lentamente, pero con seguridad, estaba yo invirtiendo mi opinión sobre los ideales más altos que había estado construyendo a lo largo de más de 20 años. Las semanas que pasaban parecían una eternidad, los días parecían toda una vida. Un día la atmósfera empezó a limpiarse. Y en este momento recuerdo que debo desviarme del tema para decir que este tipo de atmósferas por lo general se limpian. El tiempo es maravilloso cuando se trata de sanar nuestras heridas. El tiempo cura casi cualquier enfermedad o ignorancia. Y la mayoría de las personas en ocasiones padecemos esos males. Durante el séptimo y último momento crucial de mi vida, quedé reducido a una pobreza más aguda que cualquier pobreza en la que me hubiera hundido anteriormente. De tener una casa bien amueblada y equipada, quedé reducido prácticamente de la noche a la mañana a vivir en un apartamento de un cuarto. ¿Cómo sufrí este golpe cuando estaba yo a punto de apoderarme de la olla de oro al final de mi arco iris? Abrió una herida muy profunda en mi corazón. Durante este breve periodo de prueba, se me obligó a arrodillarme en el polvo de la pobreza y a comer los mendrugos de mi insensatez del pasado, cuando prácticamente me había dado por vencido. Las nubes de las tinieblas empezaron a alejarse tan rápidamente como me habían cubierto. Me estaba enfrentando a una de las pruebas más difíciles que alguna vez hubiera yo enfrentado. Quizás ningún ser humano fue puesto a prueba en forma más severa que yo. Al menos eso es lo que sentía en ese momento. El cartero había entregado las pocas cartas que yo recibía. Mientras las abría, observaba el pálido sol rojizo que estaba a punto de desaparecer en el horizonte. Para mí era un símbolo de lo que estaba a punto de sucederme,
pues veía a mi propio sol poniéndose en el horizonte. Abrí el sobre que se encontraba en la parte superior de la pila y al hacerlo un certificado de depósito cayó flotando al suelo. Era por $25,000. Pasé un minuto mirando fijamente ese trozo de papel y preguntándome si no estaba yo soñando. Me acerqué a él, lo recogí del suelo y leí la carta que lo acompañaba. Todo ese dinero era mío. Podía retirarlo del banco cuando yo quisiera. Solo tenía 2 cordones atados a él, pero esos cordones hicieron que fuera necesario que yo me obligara moralmente a darle la espalda a todo lo que había estado predicando sobre poner los intereses del pueblo sobre los de cualquier individuo. Había llegado el momento supremo de la prueba. ¿Aceptaría yo el dinero que era suficiente capital para publicar mi revista o lo devolvería y seguiría esforzándome un poco más? Estas fueron las primeras preguntas que captaron mi atención. Entonces escuché el sonido de la campana cerca de mi corazón. En esta ocasión el sonido era más directo. Hizo que la sangre me produjera un cosquilleo en todo el cuerpo. Con el sonido de la campana llegó la orden más directa que alguna vez se hubiera registrado en mi capacidad consciente. Y esa orden llegó acompañada de un cambio químico en mi cerebro que no se parecía a nada que hubiera yo experimentado antes. Era una orden positiva, asombrosa, y llevaba un mensaje que yo no podía malinterpretar. Sin prometerme una recompensa, me ordenaba devolver esos $25,000. Dudé. La campana seguía sonando. Mis pies parecían estar pegados al suelo. No podía moverme. Entonces tomé una decisión. Decidí obedecer ese impulso que nadie, excepto un tonto, podría haber malinterpretado. En el instante en que tomé esa decisión, miré y en el crepúsculo que se avecinaba pude ver el final del arco iris. Finalmente había yo llegado a él. No pude ver una olla de oro, excepto la que estaba yo a punto de devolver a quien me la había mandado. Pero encontré algo más valioso que todo el oro del mundo. Cuando escuché una voz que no percibía en mis oídos, sino mi corazón, y que decía: Dios está dentro de las sombras de cada fracaso. El final de mi arco iris me trajo el triunfo de los principios sobre el oro. Me dio una comunión más cercana con las grandes fuerzas invisibles de este universo y una nueva determinación para sembrar la semilla de la filosofía de la regla de oro en el corazón de millones de viajeros atribulados que están buscando el final de su arco iris. ¿Valió la pena devolver esos $25,000? Bueno, dejaré que mis lectores lo decidan. Personalmente estoy satisfecho con mi decisión, después de la cual sucedió algo extraño e inesperado. Todo el capital que yo necesitaba llegó, no solo de una fuente, sino de muchas. Llegó en abundancia y no llegó atado con una cadena de oro y sin condiciones embarazosas que trataran de controlar mi pluma. En el número de julio de esta revista, mi secretaria habla de uno de los sucesos más dramáticos que se presentaron inmediatamente después de mi decisión de no aceptar ayuda financiera de fuentes que pudieran controlar mi pluma en forma alguna. Ese incidente es único y constituye suficiente evidencia para convencer a todos, excepto a los necios, de que la regla de oro en realidad funciona, de que la ley de la compensación sigue funcionando y de que el hombre cosecha lo que siembra. No solo conseguí todo el capital que necesitaba para impulsar esta revista a lo largo de su periodo inicial, durante el cual sus propias ganancias eran insuficientes para publicarlo, sino que hubo algo más significativo. La revista está creciendo con una rapidez nunca antes vista en el campo de revistas similares. Los lectores y el público en general han captado el espíritu que respalda el trabajo que estamos llevando a cabo y han puesto a funcionar la ley del rendimiento a nuestro favor. Tengo derecho a recibir crédito por los sucesos que se mencionan aquí, algunos de los cuales parecían reflejar ese crédito a mi favor. Tengo derecho a recibir crédito por el éxito que ahora corona el esfuerzo que estoy invirtiendo en las páginas de esta revista. Francamente, siento el impulso de responder en forma negativa,
Solo he sido un instrumento en las manos de un poder superior y he tenido el mismo papel que tiene un violín en las manos de un maestro. Si he producido un ritmo sinfónico en el canto que estoy tratando de interpretar a lo largo de las páginas de esta revista, que es un mensajero mensual para el pueblo, ha sido porque me he entregado a la influencia de la mano invisible. Lo que estoy tratando de decir es que no reclamo crédito por nada que lo requiera por naturaleza y que yo haya logrado o pudiera llegar a lograr. Si hubiera seguido lo que parecía ser mi tendencia e inclinación natural, me habría hundido en el fracaso en cualquiera de los 7 momentos críticos de mi vida. Pero siempre hubo una fuerza que me guiaba, que vino a mi rescate y me salvó de la derrota. Admito esas cosas en un espíritu de franqueza y con el ardiente deseo de ayudar a otros a beneficiarse con mis experiencias, como se describen aquí. Seguramente entenderás que muchas de mis conclusiones son puramente hipotéticas. Sin embargo, yo sentiría que soy un gran fraude si reclamara para mí, ya fuera con una declaración directa o mediante insinuaciones, todos esos impulsos superiores que de hecho tuvieron que derrotar mis tendencias naturales para poder grabarse firmemente en mí. Si hubiera seguido mis conclusiones intelectuales y mis tendencias, me habría hundido en la derrota en cada uno de estos puntos críticos de mi vida. Una conclusión a la que me veo obligado a llegar a la luz de una interpretación razonablemente sensata del significado de las lecciones que cada uno de estos puntos críticos me enseñó. Permíteme ahora resumir las lecciones más importantes que aprendí en mi búsqueda del final del arco iris. No trataré de mencionar todas las lecciones, solo las más importantes. Dejaré a tu imaginación muchas cosas que tú podrás ver sin que yo las mencione aquí. Ante todo, y en primer lugar, en mi búsqueda del final del arco iris, encontré a Dios mediante una manifestación muy concreta, inconfundible y satisfactoria, lo que por sí mismo es suficiente, aunque no hubiera descubierto nada más. A lo largo de toda mi vida había yo experimentado cierto tipo de inestabilidad mental en lo relacionado con la naturaleza exacta de la mano invisible que dirige los asuntos de este universo. Pero mis 7 momentos críticos, mientras caminaba yo hacia el final de mi arco iris, me llevaron finalmente a una conclusión que me satisface. El hecho de que esta conclusión sea o no correcta no es de gran importancia. Lo principal es que es satisfactoria para mí. Estas son las lecciones de menor importancia que aprendí. Aprendí que aquellas personas que consideramos nuestros enemigos son en realidad nuestros amigos. A la luz de todo lo que ha sucedido, yo no querría volver y revertir una sola de esas experiencias tan difíciles que tuve que enfrentar, ya que cada una de ellas me proporcionó una clara evidencia de la solidez de la regla de oro y de la existencia de la ley de la compensación, mediante la cual reclamamos recompensas por nuestras virtudes y pagamos multas y castigos debido a nuestra ignorancia. Aprendí que el tiempo es amigo de todos los que basan sus pensamientos y sus acciones en la verdad y en la justicia, y que es el enemigo mortal de todos los que no lo hacen, aunque el castigo o la recompensa correspondientes a menudo tardan en llegar. Aprendí que la única olla de oro por la que vale la pena esforzarse es la que proviene de la satisfacción de saber que nuestros esfuerzos traen felicidad a otros. He visto que todos y cada uno de los que fueron injustos y trataron de destruirme, acabaron fracasando. He vivido para ver a cada uno de ellos reducido a un fracaso mucho mayor que cualquier cosa que hubieran planeado para mí. El banquero que mencioné acabó hundido en la pobreza. Los hombres que robaron mis intereses en la empresa galletera Betsy Ross y trataron de destruir mi reputación han descendido a lo que parece ser un fracaso permanente. Uno de ellos está encarcelado en una prisión federal. El hombre que me estafó quedándose con $100,000 de mi salario y al que yo llevé a una posición de riqueza e influencia, acabó en la pobreza y en la necesidad. En cada tramo del camino que finalmente me llevó al final de mi arco iris, pude ver evidencias irrefutables que respaldan la filosofía de la regla de oro, que yo actualmente estoy difundiendo mediante un esfuerzo organizado
a cientos de miles de personas. Por último, he aprendido a escuchar el sonido de la campana que me guía cuando llego a una encrucijada de dudas e incertidumbres. He aprendido a recurrir a una fuente antes desconocida de la que puedo obtener impulsos que me animan cuando deseo saber hacia dónde ir y qué hacer. Estos impulsos nunca me han llevado en la dirección equivocada y confío en que nunca lo harán. Al terminar estas líneas, veo en las paredes de mi estudio las fotografías de grandes hombres cuyo carácter he tratado de emular. Entre ellos está el inmortal Lincoln, en cuyo rostro fuerte, determinado y agobiado por preocupaciones, me parece ver surgir una sonrisa y de cuyos labios puedo escuchar estas palabras mágicas: con caridad hacia todos y sin malicia hacia nadie. Y en lo profundo de mi corazón escucho sonar esa misteriosa campana. Y después de eso llega, una vez más, al terminar estas líneas, el mensaje más grandioso que alguna vez haya llegado a mí. Dios está presente en las sombras de cada fracaso.